fuimos creados precisamente para su alabanza, para adorarle, para bendecirle, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Antes de continuar, el tiempo de adoración, para adorar a Dios, para decirle: Señor, gracias por todo lo que tú eres. No olvidemos que alabanza y adoración son dos peldaños subsecuentes que todo cristiano debe de aprender a ejercitar. Alabanza es agradecimiento y se alaba a través de nuestra alma, porque el alma agradecida podemos a través de nuestra alma decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por el sol, por el viento, por la lluvia, por la nieve, por la vida, por todo lo que tenemos. Y cada vez que le decimos: Señor, gracias, gracias por esto, levantamos las manos, le cantamos, le damos la gloria al Señor. Eso es estar alabando a Dios. Pero adoración es algo más profundo. Es decir, la adoración va más allá de la alabanza. La adoración es a través de nuestro espíritu. Y a la adoración es precisamente reconocer a Dios, rendir nuestra vida a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Porque muchas veces es muy fácil alabar a Dios por lo que Él me da. ¿Quién no va a decir: gracias, Dios, porque sanaste a ese amigo que estaba al borde de la muerte? O porque me sanaste cuando los médicos decían 2 meses de vida. Es fácil. O inclusive cuando nos dan un trabajo con un salario alto. Gracias, Dios. Pero cuando estamos enfermos, ¿verdad que no es fácil alabar a Dios? Usted puede decir: gracias, Dios, porque me estoy muriendo. No, pero la adoración va más allá de la alabanza. Es decirle: Señor, te doy gracias, no por lo que me das, sino por lo que tú eres. Amén, amén. Igual sucede con nuestros padres. Cuando le decimos: Señor, Padre, te amo no porque me das y me cuidas, te amo porque eres mi Padre. Así es la adoración, hermano. Darle la alabanza y la adoración a Dios son dos cosas muy importantes. Dios les bendiga en este momento y vamos a continuar en este tiempo de adoración. Dios les bendiga, sean bienvenidos todos en esta mañana. Es una grande bendición estar aquí ya en la presencia del Señor. Y a todos nuestros hermanos que están desde sus hogares, también les decimos: bienvenidos en esta hora maravillosa. Nuestro hermano Adrián nos sigue llevando este tiempo de adoración y gocémonos en la presencia de Dios. Dios les guarde. Gloria al Señor. Bendito Dios, el que vive y reina para siempre, el que viene por su iglesia, Jesucristo. Gloria a Dios. Muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo desaparecerá para el ojo humano. Amén. Y partiremos con el Señor. ¿Está usted listo? ¿Estamos listos? Señor, cierre sus ojos. Padre, gracias, oh Dios santo, por este día. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y todo el honor. Recibe la adoración y la alabanza, Dios, que tu pueblo, Dios santo, te da a ti la adoración. Gloria a tu nombre, oh Dios santo. Sopla sobre nuestras vidas como un viento recio, oh Dios. Gracias. Aleluya a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Como un viento recio que no se detiene, así es Él. Así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él. Hermano, es el Espíritu Santo que fluye. Es el Espíritu Santo que quema, es el Espíritu Santo que llena mi ser. Dígaselo. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu
Santo que quema, es el Espíritu Santo que llena mi ser. Aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como fuego que abraza. Aquí está su dulce presencia, aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como fuego que abraza. Aquí está, como un viento recio que no se detiene. Así es Él, hermano, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que quema, es el Espíritu Santo que llena mi ser. Levante su voz. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que quema, es el Espíritu Santo que llena mi ser. Aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como fuego que abraza. Aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como fuego que abraza. Aquí está, aquí está, aquí está, lo puedo sentir, como un viento recio, como fuego que abraza. Aquí está, aquí está. El Espíritu de Dios que llena, que se mueve en nosotros, que nos incita a adorar, a alabar a Dios. Puede levantar sus manos, cerrar sus ojos, hable con Dios, dele su mejor adoración a Él. Cristo, dígale: Cristo, yo te amo, Señor, gracias por tanto amor, tanta misericordia, compasión, Señor. Gracias, Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo
Cristo, yo te amo. Dígaselo, dígaselo a Él. Cristo, yo te amo. No hay nadie, no hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera sin ti, Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, dígaselo. Cristo, yo te amo. Levante su voz, iglesia. Dígale, no hay nadie como tú. Jesús, dígale, Señor, no sé dónde estuviera sin ti. Y no sé dónde estuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, Señor, gracias, gracias, oh Señor Santo, porque estando en el abismo, Dios Santo, tú alumbraste y extendiste tu mano, Dios, y nos sacaste de aquella oscuridad. Por eso te estamos agradecidos, oh Dios. Por eso, Dios Santo, te venimos a cantar y a adorar, a expresarte, oh Dios Santo, nuestro agradecimiento en canto, en adoración con nuestros labios, desde nuestros corazones. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Cante con nosotros. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Dígaselo.
Bueno eres tú, oh Dios. Recibe adoración, recibe alabanza. Levántale una oración al Señor, hable con Dios. Gracias, oh Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, que no se nos olvide, Dios Santo, ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. No, Señor, que no se nos olvide. Gracias, derramaste tu preciosa sangre, oh Dios, sangre que nos redimió, oh Dios, y nos compraste a precio de sangre. Gracias, oh Dios Santo, porque tú eres, Señor, misericordioso, amor, y tu venida está cerca, muy cerca. Dios les bendiga y Dios les guarde. El pastor tiene este lugar. Amén. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendigas en esta noche o tarde ya, Señor, y que podamos hoy, oh Dios, sentir tu bendición, adorarte y bendecirte, Señor, por todo lo que tú, oh Señor, representas para nuestras vidas. Habla, oh Dios, a nuestro corazón, a nuestras vidas, y oh Dios, permite que en esta mañana gloriosa, tan maravillosa, podamos, Señor, oh Dios, experimentar de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, que podamos, oh Dios, aprender de ti cada día como el Dios amoroso, el Dios de la promesa, el Dios de la consolación, el Dios que todo lo puede, ese Dios sublime y santo, oh Dios, que ha dado todo, Padre, en sacrificio por nuestras vidas. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, y oh Dios, rendimos delante de ti adoración, oh Dios mío, y te damos a ti la alabanza, la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y porque, oh Dios, nos llenas de tu divina y gloriosa presencia. Oh Dios de la gloria, bendigo tu nombre y te doy toda la gloria, toda la alabanza, oh Padre, porque tú eres merecedor de la gloria. Oh, recibe pues, oh Padre, en esta hora toda alabanza y adoración, oh Dios, y háblanos en esta hora. Te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre. Amén. Gracias, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora gloriosa y maravillosa. Tome su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Hoy es un tiempo para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oseas es el libro profético de Oseas, capítulo 4. Bendito es Dios. Hay libertad de alabar a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cuando tengan su Biblia ya dispuesta, bendecimos al Señor en esta hora. Bendito es Dios. Una vez más, Oseas capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo número 6. Dios les bendiga. Qué bueno que hoy se decidió para venir. Es una bendición verle, y realmente créalo que escogió la mejor parte, estar en este lugar. Cuando tengan su Biblia preparada con un amén, bendecimos a Dios. Oseas capítulo, ¿qué capítulo dijimos? Versículo 6. Bendito es Dios. Muy bien, vamos a leer. Voy a leer para todos ustedes y después le voy a invitar que usted también lea el mismo versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora usted, por favor. Gloria a Dios. Pueden estar en sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Gócese, hay libertad de alabar a Dios, hermanos.
Yo lo voy a invitar para que esté muy atento a la palabra de esta mañana. Lo más maravilloso es que Dios siempre tiene palabra para nosotros. Eso es muy importante. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. En el libro de Proverbios capítulo 29, y es el versículo número 18, dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía aquí, en el original hebreo, está reproducido como la visión profética. Y la palabra visión es poder ver, poder distinguir, poder tener discernimiento. Es decir, sin discernimiento, sin conocimiento, el pueblo se desenfrena, es decir, pierde el control. Un caballo desenfrenado se le llama desbocado, ya no se va a detener y van a suceder grandes problemas y accidentes. Pues bien, el libro de Oseas, el profeta, afirmó diciendo que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento, porque se olvidó de la ley de Dios, que es nada menos que la palabra bendita de Dios. Porque de alguna manera le vino la flojera, la pereza, y se olvidó de la ley de Dios. Y la palabra dice que entonces vino problemas, graves problemas. Hermanos, la ignorancia es muy grave, acarrea muchos problemas. Por eso en esta mañana Dios nos quiere advertir sobre este asunto, sobre el analfabetismo espiritual. Pero ¿qué es analfabetismo espiritual? Vamos a ejemplificarlo con la vida cotidiana nuestra. La palabra analfabetismo, porque hay dos clases de analfabetismo: alfabetismo espiritual, pero también hay un analfabetismo que tiene que ver con la vida cultural. Y encontré estos aspectos de definición: que analfabetismo espiritual es una persona que nunca aprendió a leer y por consecuencia a escribir. No saben leer, tampoco escribir. Una cosa conlleva la otra. El término suele tener un uso más extendido y se utiliza para nombrar, estoy hablando de una definición de un diccionario de la Real Academia. Y claro que se escucha muy golpeado, pero es la realidad. Pero si eso lo transportamos al mundo espiritual, dése cuenta que el problema es aún mayor, más grave. El término suele ser extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son ignorantes y que carecen de los conocimientos más básicos en algunos aspectos de la disciplina. Quiero decirle que vivimos en un mundo sin disciplina. Es por eso la violencia, las familias desintegradas, los matrimonios
tensos. Los hijos sin conocimiento de los más elementales aspectos, tanto del conocimiento como de la disciplina. ¿Y qué pasa? Que la ignorancia, que es analfabetismo secular, al hombre lo lleva a cometer graves errores, graves problemas por el estancamiento del desarrollo y conocer los principios que rigen la vida. Bendito es Dios. De tal manera que el profeta y también Salomón retomó esta palabra diciendo que la ignorancia, el desconocer la ley de Dios, nos va a llevar a cometer graves problemas. Y todo eso nos va a llevar a la destrucción y a la ruina. Pues bien, si el analfabetismo secular es un grave problema, encontramos que el analfabetismo espiritual, como lo mira aquí, es algo peor. Es la ignorancia, es ignorar y desconocer los principios más básicos de la doctrina fundamental bíblica, y eso da por resultado que en el mundo espiritual, más bien en el mundo cristiano, la cristiandad esté muy lejos de conocer y saber de Dios. Es decir, que pueden existir personas demasiado, yo diría, profundamente religiosas, pero que ignoran totalmente los principios bíblicos de la bendita palabra de Dios. No olvidemos que la Biblia es el manual del cristiano. La Biblia es el mapa del que pretende llegar al cielo, es la brújula del que se aventura a la mar a los problemas para llegar a Dios. La Biblia es lámpara para poder alumbrar nuestros pies y el camino por donde debemos de transitar por el rumbo y los rumbos de esta vida. No olvide que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No es asunto de que nacemos, crecemos y morimos y se acabó todo. No, la Biblia nos habla claramente que aunque al hombre en general está establecido morir una sola vez, sin embargo la Biblia dice que después de la muerte, que no es el fin de todas las cosas, después de la muerte viene el enfrentarnos a una eternidad con Dios, para vivir o en la eternidad con Dios o alejados de Dios en el infierno. De tal manera que, hermano, poder entender, conocer los principios de la palabra de Dios son tan importantes, porque de ello dependerá el éxito o la ruina cristiana. Quiero repetir, quizás usted se preguntará, ¿por qué hay tantos cristianos que fracasan en su vida cristiana? ¿Por qué hay tantos cristianos hoy en día que están derrotados? ¿Por qué hay tanta persona religiosa pero que ignora los más elementales principios de la palabra y que realmente lo lleva a quedar envuelto solamente en esa red llamada religión y no pasan de ahí? ¿Sabe por qué? Porque ignora los principios de la palabra. La religión enseña 1000 cosas, pero la palabra enseña cómo llegar al cielo. La palabra nos muestra cómo alcanzar el éxito, la victoria. Realmente, hermano, esto es tan desafiante que llamarnos cristianos o ser cristianos es verdaderamente desafiante, porque
realmente nos habla la palabra, que es entender varios principios que nos van a llevar para entender la palabra de Dios. Y que la palabra dice que cristiandad es sinónimo de movimiento, de crecimiento, de desarrollo, de éxito, de victoria, de triunfo, de bendición, de vida eterna. Alabado es Dios. Eso es cristianismo, diferente a religión. El religioso puede seguir pecando, viviendo como si nada, y no pasa nada. Y exactamente, no pasa nada, porque no hay crecimiento ni desarrollo, ni eso lo podrá, llevar al cielo. Es verdad que la religión, por naturaleza, en el estudio que estamos hablando sobre la existencia de Dios y la creación del hombre, hemos aprendido que el hombre por naturaleza es profundamente, hondamente religioso, y que no puede vivir, sin esa inclinación a la fe o a el ser supremo. Pero que muchas veces, o siempre muchos, el grueso de la humanidad no logra conocer ni conectarse con Dios, y solamente queda envuelto en una religión vacía que no realmente hará ningún efecto ni garantizará su llegada al cielo. Ignorar, hermano, los principios bíblicos realmente es sumamente peligroso. Por eso la palabra del Señor nos habla, y quiero que lea este versículo. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Note usted aquí que la Biblia no está diciendo que los rudimentos no sirven, sino que los rudimentos de la doctrina son los conocimientos que corresponden al que comienza el camino. Pero el que ya está dentro del camino, la palabra dice que debe de desafiar anhelando ir hacia adelante, conquistando, el éxito, el triunfo a través de la perfección. Y no como cristianos, dice la Biblia, echando otra vez el fundamento o volviendo como al principio. Es decir, que como cristianos, alguien posiblemente tiene 10 años de cristiano, alguien 20, alguien tiene 2, quizás alguien tiene 1 año, y eso no sería tampoco pretexto. Pero el que lleva más de 1 año como cristiano tiene que haber en su interior cambios por estar abrazando los principios de la palabra, de tal manera que suena ilógico, adverso, irónico, que un cristiano de 20 años se le tenga que decir, por ejemplo, hay que venir a la iglesia, al servicio. ¿No le parece que suena irónico? Así es. Y por eso dice la Biblia que los rudimentos de la doctrina, y aquí la Biblia lo enmarca, dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Estamos hablando de doctrina fundamental que afecta positiva o negativamente nuestra salvación. El arrepentimiento es sumamente importante. El hombre tiene que arrepentirse, y la palabra arrepentirse es renunciar al pecado, soltar el pecado y venir a Dios. Pero resulta que el arrepentimiento es para personas nuevas. ¿Qué se le predica al recién convertido? Arrepentimiento. ¿Qué se le dice al que viene por primera vez a la iglesia? ¿Acaso le vamos a decir: profetiza, habla en lenguas, ven a pintar este edificio? No. Al recién llegado se le va a predicar: arrepiéntete, Cristo te ama. Al recién convertido se le va a decir: ten fe. Pero no al cristiano de 20 años. ¿Cómo yo puedo decirle a usted que tiene 20 años? Usted me va a decir: pastor, tenga fe. Hay
que tener fe. Es verdad que la fe, hermano, es progresiva, es verdad. Sin embargo, la palabra dice, hermano, que arrepentimiento, fe, es para alguien que está comenzando el camino. Y también enseguida dice versículo 2, y de la doctrina de los bautismos, bautizarse en agua, hermano, no es para alguien que ya lleva varios años. También imposición de manos, resurrección de los muertos. ¿Cómo yo le voy a decir a usted que tiene 10 años de cristiano, decir, sabe que, hermano, va a haber una resurrección, tenga fe, Dios lo va a resucitar, y usted diga, yo no creo en eso? Y juicio eterno, decirle, si no se arrepiente se va a ir al infierno, Dios lo va a castigar, porque dice la Biblia que hay un juicio eterno, que es doctrina fundamental, que hay que mostrarle, enseñarle, descubrirle a la persona que no conoce a Dios. Eso, hermano, a la persona que está allá en el mundo se le tiene que decir, hay un infierno, hay un cielo. Escoge el cielo y arrepiéntete para que no vayas a parar al infierno, porque hay un juicio de castigo. Pero suena muy fuerte que a un cristiano de 20, 30, y peor aún alguien que tiene 50 años, decirle, si no perdonas, Dios te va a juzgar y te vas a ir al infierno. Eso no se debe de nombrar, dice la palabra. De tal manera que, hermano, los cristianos tienen que cada día aprender a crecer, a desarrollarse. El cristiano tiene que valerse por sí mismo, aprender a crecer, a caminar, a leer su palabra o la palabra de Dios, y todo lo que tiene que ver con el mundo cristiano, respaldarlo en la palabra y no estar repitiendo lo que el ministro, lo que el pastor, lo que el otro líder, hermano, habla o predica, porque el cristiano inmaduro no tiene discernimiento y tiene que depender de lo que los otros dicen. La Biblia dice que los niños toman leche, pero la leche no da crecimiento. El niño tiene que ser destetado a determinada edad y empezar a alimentarse con alimento sólido para poder desarrollar su crecimiento, su madurez, bendito es Dios, y poder crecer, gloria al Señor, de tal manera que a falta de conocimiento de la palabra, yo he escuchado en las iglesias y entre los cristianos una frase que se ha hecho muy popular y común: la palabra sana doctrina. ¿Alguien la ha escuchado esta palabra? Yo creo que todos. Y alguien piensa que sana doctrina es llevar flores al altar de la iglesia católica, un ejemplo, o llevar una moneda como limosna al ofrendero de tal catedral, o que, hermano, el portarnos bien es lo único y nada más, o hacer un bien. Sin embargo, la palabra sana doctrina es precisamente traducido en la palabra como alimento sano. Sana doctrina yo lo pudiera compaginar con una palabra: comida sana, como diciendo, la sana alimentación son las verduras, los vegetales, tomar agua. Pero, hermano, cuando hablamos de sana doctrina en el medio espiritual, estamos hablando de la palabra, de poder deleitarnos, alimentarnos con la bendita palabra de Dios. Y esto es sana doctrina, es sano alimento a nuestro espíritu, que nos va a llevar, hermano, al crecimiento, al desarrollo. Bendito es el Señor. Es decir, estar nutridos. Pero lo contrario, alguien que físicamente está alimentándose mal, es decir, mala alimentación, el resultado será finalmente una persona desnutrida. ¿Y quién o cuáles son las características de una persona desnutrida? Alguien que va a ser muy enfermizo, propenso a las enfermedades, sin fuerzas,
sin ánimo de trabajarse, desarrollarse. Bueno, en la vida espiritual sucede lo mismo, hermano. Si no estamos alimentados con la sana doctrina, es decir, alimento sano de la palabra, entonces nuestra vida se va a debilitar. Nos vamos a debilitar, vamos a caer en la desnutrición, porque como cristianos no estamos adentrados en la palabra. Y ese es el resultado que hoy en día en el mundo de la cristiandad hay tanto ignorancia, yo diría desconocimiento de la palabra, que hay quien ni siquiera un solo versículo de la Biblia sabe. Porcentaje, hermano, esto que le estoy diciendo es tremendo. Una ocasión yo les daba un ejemplo. Hay una frase que se ha hecho hasta muy filosófica. Yo escuchaba a cristianos, a cristianos, no a católicos, ni a testigos de Jehová, ni a mormones, no, a cristianos como usted. Posiblemente usted está dentro de este renglón, pero yo escuchaba a cristianos que dicen: hermano, sí, hay que echarle ganas y Dios nos va a ayudar, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo ha escuchado usted de un cristiano? Yo cientos de veces. Están, hermano, muchos cristianos, alto en porcentaje, cree que ayúdate que yo te ayudaré es una versión bíblica. Y la lista podría extenderse de este tipo de ideologías, pero el tiempo no me alcanzaría para hablar de infinidad de situaciones que encontramos, de tal manera que la palabra analfabetismo espiritual es, hermano, precisamente carecer de discernimiento, incapacidad de aprender y profundizar en la palabra, incapacidad de entender los principios de la palabra, de tal manera que la palabra del Señor Jesús lo dijo, hermano, que ignorar las escrituras, el Señor Jesús afirmó diciendo que erramos ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se da cuenta que es un problema muy grave? Muy grave, aunque usted lo trate de minimizar. Hermanos, la consecuencia de ignorar la palabra de Dios, de que siendo cristianos vivamos quizás alejados de el conocer la palabra de Dios, nos va a llevar a muchos problemas. Yo le quiero enumerar una lista y usted juzgue a sí mismo. Las consecuencias de ignorar la bendita palabra de Dios lo llevará a tener, o más bien carecer de falta de discernimiento. ¿Y sabe qué significa la palabra discernimiento? Entre separar lo malo de lo bueno. Por eso dice la Biblia que muchos a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llegan a llamar malo, por falta de discernimiento. Pero también, hermano, va a haber como consecuencias desorientación, incertidumbre, inmadurez, falta de crecimiento, errar cometiendo toda clase de desatinos como personas, caer en el engaño. Y la lista sería enorme, pero concluyo diciéndole: y caer en la destrucción, porque realmente el desconocer los principios de la palabra nos van a llevar a un problema. Es como cuando estamos en un edificio y hay un temblor o un incendio y todo el mundo tiene que salir corriendo. Todos sabemos que en las paredes, en las puertas, en las ventanas o situaciones hay letreros, flechas que van diciendo evacuación, salir, y dice a la derecha, hacia adelante, salida. Pero imagínense que alguien está en ese problema pero no sabe leer, y está un incendio o un temblor y el edificio se va a venir abajo, y ve una flecha y una letra que dice salida a la izquierda. Pero el que no sabe leer, ¿cómo lo va a entender?
¿Cómo va a saber que ese lugar o esa palabra está diciéndole: camina ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora al frente? Quizás en una ventana, hermano, es una ventana confeccionada para un escape por emergencia, y esa ventana, moviendo cierto seguro, se va a quitar totalmente, pero por ignorancia, hermano, no sabe. O como alguien que se va a embarcar en un autobús, y los autobuses ahí tienen al frente un letrero: Chihuahua, Guatemala, Morelos. ¿A cuál autobús se va a subir? No sabe leer. Yo hoy le pregunto: ¿a cuál autobús te subiste? Quiero decirle, esto es bien tremendo. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas metidas en el mormonismo? ¿Por qué usted cree que hay tantas personas metidas en la secta Testigos de Jehová? ¿Por qué usted cree? Y usted seguramente dirá: porque no conocen la palabra a profundidad. Pero en los cristianos, hermano, en las iglesias cristianas, el problema se sigue repitiendo. Cristianos que están en una iglesia pero que ignoran, hermano, los principios más básicos y elementales, porque realmente no están poniéndole empeño a su crecimiento espiritual del conocimiento de la palabra. Esto es, hermano, como en los hogares. En los hogares, nuestros padres, desde que nacemos, nos enseñan a desarrollar ciertas áreas motrices, ciertas capacidades, ciertas habilidades en las artes, etcétera, etcétera. Sí, en el hogar es clarísimo que no es la escuela la que educa e instruye los principios, son los hogares. En los hogares, papá y mamá, hermano, se convierten y nos convertimos en verdaderos maestros de nuestros hijos. Yo hoy le preguntaré: ¿quién le enseñó a usted a caminar? Nuestros padres. Alguien dirá: mi hermano mayor. ¿Y ese hermano mayor? Papá y mamá. ¿Quién te enseñó a comer? ¿Quién te enseñó a vestirte? ¿Quién te enseñó a contar las primeras letras? 1, 2, 3, 2 por 1 y 1 más 1, 2. Las cosas elementales. ¿Quién te enseñó, hermano? Vamos a enfrentar la vida que ahora, como persona adulta o vieja, hermano, puedes tener esa capacidad. Pues fueron tus padres. Ellos te instruyeron, te aconsejaron. ¿Cuántas veces quizás le dimos la espalda, cerramos nuestro oído? Quizás los desafiamos rechazando el consejo cuando nuestro padre, nuestra madre nos decían: no hagas esto, no hagas lo otro, no te juntes con aquella persona, no hables así, no te comportes así. Bueno, hermano, era el consejo y lo aprendimos. Y yo diría que hoy, gracias a nuestros padres, que fue nuestra escuela, estamos aquí. Somos adultos. Nos alimentaron, nos fortificaron, nos instruyeron. La escuela continuó lo que los padres en gran manera nos dieron. Hermano, la iglesia es el mismo lugar, y sucede lo mismo. La iglesia es un lugar de aprendizaje y alfabetización. Cada vez que venimos, cada vez que nos hacemos cristianos, los unos a los otros nos ayudamos, nos aconsejamos, nos perdonamos, nos impulsamos a seguir adelante. Hoy este sermón, hermano, es el consejo de Dios. Cada vez, cada cántico, cada melodía, cada palabra, cada cosa que aquí hacemos es alfabetización, crecimiento, alimento, aprendizaje. Pero eso es lo que sucede en la iglesia. Desafortunadamente, no siempre tampoco la iglesia se convierte en un lugar de sana alimentación, aprendizaje y alfabetización. Una ocasión le voy a contar algo, hermanos. Yo me encontré a un cristiano, no diré si es hombre o mujer, pero bueno,
una persona, un cristiano, pero un cristiano terrible, hermano, créalo. Tenía muchas mañas, muchas cosas, cuestiones desordenadas, hábitos deshonestos, situaciones, un vocabulario tremendo. Y cuando alguien le confrontó diciendo: eres cristiano, pues ¿dónde aprendiste todo eso? Y él dijo: en la iglesia. Pues ¿cómo que en la iglesia? Pues sí, todos los hermanos son iguales. Y para rematar, Dios me libre, hermano, que algún día caigamos en eso. Y dijo: no, pues ya está el pastor, hasta de él aprendo esas mañas. No, ya no me faltó decir, él es el jefe de la pandilla. Cuidado. Pues aunque usted no lo crea, eso sucede en las iglesias, hermano, de tal manera que por eso la palabra habla que alimento sano es doctrina sana, es palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice la Biblia: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tantos años de ser cristianos, bueno, esto ya no lo dice la Biblia, pero después de tanto tiempo tendréis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que nuevamente se les dé leche como al principio y no alimento sano. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido no es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabe a Dios. Pero la palabra dice, hermano, que debiendo ya ser maestro, se refiere a alguien que tiene más de un año, cristiano, bautizado, arrepentido. Es malo, equivocado, que se le vuelva a suministrar las enseñanzas rudimentarias del comienzo. Esto sonaría, y no pondré a usted de ejemplo, pero que aquí estamos con el hermano y nadie se llama Felipe, por supuesto, aquí. Pero está el hermano Felipe y tiene 50 años. Y que yo llegue con un biberón porque se resiste a comer comida, tortillas, una pierna de pollo. Y que cuando yo le ofrezca comida, me exija un biberón con leche. Nos causa mucha gracia, pero en el mundo espiritual es lo más común. Los cristianos tienen 30 años, 5 años, 20 años, quizás hasta más, y es un hombre, hermano, vamos, de muchos años de trayectoria, que quizás muchas veces se envanece presumiendo su largo caminar cristiano, pero con un historial poco confiable, porque sigue todavía exigiendo leche. El biberón no ha querido destetarse, y Pablo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y muy difícil de explicarlo y entenderlo. ¿Cómo una persona adulta pide leche y no alimento sólido? Es que, hermano, el alimento sólido nos capacita, nos adiestra, nos acrecenta, de tal manera que cuando solo buscamos y exigimos leche en vez de alimento sólido, es decir, se nos ofrece el alimento sólido, ¿cuál es? La palabra. Hermano, aquí está el alimento. Perdona, busca a Dios, sigue adelante, santifícate, crece.
madura, desarróllate. Deja de solo envejecer y no madurar. Pero hermano, cuando el cristiano solamente exige el alimento que no nutre sino la leche, la palabra de Dios nombra y exhibe a estos cristianos como niños en Cristo. ¿Y qué hace un niño? Pide, pregunta, depende, tiene falta de discernimiento. Se le tiene que guiar, protegerlo, repetirle las instrucciones y los mandamientos. No toques este cable, no metas tu dedo en el enchufe de toma corriente eléctrica, no estés cerca de la estufa, menos cuando hay aceite hirviendo. No te subas al árbol grande, no te atravieses la carretera en ese triciclo, porque un auto te puede atropellar y morir. Hermano, el niño no tiene discernimiento, pero los adultos sí. Sin embargo, hay adultos aún descuidados que cruzan la calle sin mirar a un lado a otro, y muchos son atropellados. ¿Por qué, hermano? Porque son niños en Cristo. El niño en Cristo, es decir, los cristianos inmaduros. Aquí tengo una lista y no sé si me va a dar tiempo leerla toda porque es larga, pero por lo menos quiero hablar de algunos. Quizás entre algunas de estas afirmaciones alguien hoy la hace suya. Pero hermano, los niños en Cristo, sus preguntas son, a quien quiera usted dirigirse, pero usaré hoy: pastor, ¿me puede hacer un tatuaje? Pastor, estoy casado, llevo apenas un año, ¿me puedo divorciar? ¿No le parecen que son preguntas que demuestran ignorancia espiritual de la palabra? Pastor, ¿puedo sostener una relación con un impío y casarme con él? Pastor, no sano, ya fui a campañas y acá y aquí en la iglesia y no sano. ¿Será que no será malo consultar a un brujo? Pastor, ¿me puedo colgar un talismán? ¿Me puedo hacer musulmán e ir al cielo? Esto que aquí puse son experiencias que yo las he escuchado, no inventos. Alguien en una ocasión dice: pastor, estoy casado, estaba enamorado, pero vi a otra mujer y está más bonita y ya me enamoré. ¿Puedo dejarla ahora por aquella? Pastor, ¿puedo fumar aunque sea de vez en cuando? ¿Puedo vivir siendo cristiano y odiar? ¿Puedo abortar y recibir perdón? ¿Puedo serle fiel a mi pareja? ¿Dios me perdonará? Esta que le voy a decir está pero tremenda. Alguien dice: pastor, ¿puedo vivir sin hacer nada, sin trabajar y que Dios me sostenga? El que no trabaja, que no coma. Una ocasión yo les testificaba de un hermano que dice: hermano, ore por mí. Dice: ¿por qué? ¿Y usted por qué no ora por su problema? Yo le dije: no ore porque usted, Dios lo escucha más que a mí. Eso no, Dios escucha a todos por igual. Pero cuántas de las veces, hermano, por ser niños, caemos en una situación en donde muchas de las veces los cristianos no pueden valerse por sí mismos. Muchas veces tienen una dependencia tan tremenda que, hermano, muchas de las veces alguien acude a alguien para preguntarle sobre algún problema,
cuando realmente encontramos que la palabra tiene la respuesta. Gloria al Señor. Es la palabra la que nos va a dar la bendición. Bendito es el Señor. Y cuando vivimos en la palabra, Dios nos va a bendecir. Alabado es Dios. Por eso dice la Biblia, debiendo ya ser maestros, vamos teniendo el conocimiento, el saber, y después de tanto tiempo necesitamos a que se repitan las responsabilidades. Asistir a la iglesia, llegar temprano, perdonar, hay que amar, no pecar, no vivir en el mundo, ser mejores cristianos, leer la Biblia. Estas son cuestiones para los nuevos, pero no para el que ya es cristiano de algunos años. No te juntes con personas inmorales, es para los nuevos. Pero el cristiano, hermano, que ya tiene un caminar, estos son rudimentos. Y si está enrolado en algún aspecto, quiere decir que es signo de que no está desarrollándose, creciendo, de tal manera que la palabra del Señor nos advierte para poder caminar, crecer, avanzar. Alabado es Dios. Le voy a leer una parte de la Biblia. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a niños en Cristo Jesús. Y yo os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Acaso no solo son servidores en Cristo Jesús? Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Él lo ha dado, bendito es Dios. De tal manera que, hermano, adentrarnos en la palabra es una bendición. Bendito es Dios. Alabe a Dios, hermano. A vivir en la palabra es una bendición. El que, hermano, vive alejado del analfabetismo espiritual, es decir, conociendo la palabra, leyéndola, no fácilmente va a creer el engaño del diablo. Yo siempre me ha gustado desafiar lo mismo que yo he predicado cada día a través de los años, y siempre me ha sido bueno decir esto que voy a decir. Iglesia, no me crea lo que yo predico. Vaya a la palabra, corrobore, fundamente todo lo que usted llega a su oído, lo que usted, hermano, vamos a expuesto en la palabra. Hoy, hermano, como pastor de esta iglesia estoy predicando la palabra, pero todos estamos expuestos, hermano, por ejemplo, al internet, y más en estos tiempos de pandemia, donde a todo mundo, y no es que sea malo, está subiendo estudios, transmisiones y todo eso. Nosotros lo estamos haciendo también, gracias a Dios. Pero, hermano, entre tanta información, hay información que es basura espiritual. Hay información que está totalmente fuera de la palabra. Y cuántas veces el cristiano inmaduro va a abrir la pantalla del internet y espiritualmente se va a alimentar de lo que tiene enfrente. Y eso que tiene enfrente muchas veces será basura, que en vez de alimentarlo y nutrirlo, lo va a enfermar y lo va a acabar de arruinar más de lo que pueda estar. Porque, hermano, es algo contrario a la palabra. Pero el maduro, dice la palabra, tiene discernimiento, tiene sus sentidos ejercitados para el bien. Bendito es Dios. Es más, dice Proverbios 4:18, que su caminar será como la luz de la aurora, que va creciendo cada día hasta que el día es perfecto. San Juan 8:32,
y conocerá la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Alabado es Dios. El cristiano maduro aprende a vivir una vida consagrada en Cristo Jesús. El cristiano maduro aprende a vivir una vida estable, firme, sólida. El cristiano que ha logrado acrecentar su vida podrá tener de su interior perdón, amor. Será más responsable, será más santo, más dispuesto, más espiritual, más consagrado, más dedicado a su labor y a yo diría que todos tenemos un ministerio, y ese ministerio es predicar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo para llegar al cielo, porque nuestra meta final es no aquí en esta tierra, nuestra meta final es el cielo, hermanos. Nuestra meta final es el cielo. Sé que puede haber tantas religiones, tantas cuestiones, pero yo quiero decirle que llegar al cielo es a través de la palabra, a través del evangelio. Y sé que llegar al cielo no es fácil, pero el evangelio no es complicado. El evangelio es un evangelio sencillo, humilde, pero con poder. Alabado es Dios, que lo puede entender, hermano, todo mundo cuando abre la Biblia. Yo quiero decirle, ser cristianos exitosos no basta con ir a una universidad bíblica. Ser cristiano, hermano, que abrace y triunfe llegando al cielo, no es realmente, hermano, vamos por cuestiones humanas. Es cuando nosotros abrimos este volumen sagrado llamado Biblia, y hermano, en la Biblia encontraremos el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios no es como muchos piensan, que es complicado. El diablo muchas veces eso susurra a nuestros oídos. Es ser cristiano es difícil. Es que entender el evangelio es sumamente dificilísimo. Eso solamente lo entienden las personas que se van a la universidad. No es así. El evangelio es por revelación, y Dios te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría, Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar éxito, Dios te va a dar, oh hermano, Él te va a dar la victoria. Por eso hoy yo te digo, nútrete de la palabra, llénate de la palabra de Dios, hermano, crece cada día, sométete a Dios, decídete para, hermano, ser mejor cristiano. Y te quiero decir que hallarás lo que no has hallado por tantos años. ¿Y qué es eso que no has hallado? La paz, la tranquilidad, el éxito, la bendición. Que le encuentres sabor y sentido a la vida. Es sorprendente, pero cuántas veces el hombre, la mujer, teniendo tantas cosas por qué disfrutarlas y ser feliz, y sobre todo teniendo a Dios, muchos cristianos viven frustrados, tristes, desanimados, navegando en el mar de la soledad, sin saber y entender que tienen la bendición de Dios. Tenemos la gracia de Dios, pero es necesario, hermano, ser libres conociendo la verdad. Pero esto sucederá cuando entremos a la palabra, cuando aprendas a valerte por sí mismo y, hermano, entender las cosas de Dios y de su palabra. Alabado es Dios. Entonces tu vida dará un giro sobrenatural, y encontrarás lo que no has hallado por tantos años, lo que no has encontrado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en esta iglesia, en esta ciudad de Santa Fe, aquí ahora en Estados Unidos, y a donde vayas y donde mañana debas de estar. Si vives sometido a su palabra, estudiándola, creyéndola, serás bendecido. Y un día no muy lejos, tú y yo viviremos en el cielo por toda la eternidad.
¿Qué les parece tan maravillosa bendición? Póngase de pie y oremos a Dios. Dale gracias. Cierra tus ojos y ponte de pie y dale gracias. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado tanta bendición, Señor, que en este día, oh Dios mío, podemos decirte gracias, porque somos más que, oh Dios, bienaventurados. Somos afortunados al tenerte a ti, Padre. Yo te pido, Dios, que en esta hora, oh Dios, la palabra tuya que hoy tú, oh Dios, tienes para nuestras vidas, sea una palabra, oh Dios, viviente, oh Dios, experimentada en nuestras vidas, que podamos andar en ella, oh Dios, y caminar siempre a la sombra de tu justicia divina. Sí, Padre. Eleva tu oración, iglesia. Dile al Señor: Señor, gracias, gracias. Gracias, gracias. Sé que este sermón, palabra de Dios, es muy desafiante para usted y para mí. Si no nos sometemos en su palabra, todo lo demás quedará reducido a una simple y vacía religión. Solamente tendremos una relación con las cosas humanas, pero no con Dios. Pero en esta tarde aquí está el autor de la vida, el autor de la consolación, el autor de todo poder, el autor de la vida, el autor que cada día nos da bendición. Oh, gracias, Padre, porque estás aquí, Señor, para perdonarnos, para ayudarnos, para acrecentar nuestro caminar cristiano, para andar bajo la sombra de tu divina justicia. Oh Dios mío, gracias, gracias.